Muy buenas tardes, bienvenidos a todos y todas a este curso focalizado. Les recuerdo mantener su cámara apagada, tener una red estable de internet a los 30 minutos a los 30 minutos pasado nuestra clase, habilitaremos el chat para que ustedes puedan hacerle sus preguntas al invitado que tenemos el día de hoy, un invitado que el día de ayer nos dejó más que sedientos de seguir aprendiendo sobre estas nuevas tecnologías en agricultura. Y hoy tenemos una clase súper interesante, la detención remota en agricultura. Y me place el enorme placer de presentarles a un catedrático de la EARTH, de nuestro país hermano Costa Rica, ¿verdad? Él es Carlomagno Soto Castro, es ingeniero forestal con una maestría en geografía y actualmente, como les mencionaba, es un catedrático de una universidad prestigiosa, de una universidad donde nosotros tenemos un egresado, el ingeniero Alex Caballero, y hoy pues nos sigue contagiando con estas nuevas tecnologías, con estas nuevas ideas que a nosotros como pequeños productores, como medianos productores, incluso como grandes productores, nos vale la idea de seguir soñando para aplicar estas nuevas tecnologías, estas tecnologías de punta en la agricultura y pues que hoy en día pues están haciendo historia, están apoyándonos mucho a lo que es nuestra caficultura. Así que, ingeniero Carlomagno Soto, bienvenido nuevamente a el día de hoy, la clase llamada La detención remota en agricultura, así que la sala es suya. Un gusto, muy buenas tardes a todas, a todos, un gusto saludarlos. Esta tarde vamos a estar conversando, retomando también algunos temas de lo que vimos el día de ayer con respecto a la detección remota. Esta es una charla que he preparado con el fin de introducir a los conceptos básicos, pero también hablar de aquellas aplicaciones que podemos realizar a partir del uso de la técnica que llamamos detección remota. ¿Pero qué es la detección remota? A mí me gusta describirlo como una técnica para la obtención de imágenes y datos, en la cual vamos a obtener esta información, pero muy importante, sin estar en contacto con el objetivo o con la zona de la cual queremos obtener esta información. Por eso es que le llamamos remota. Y lo queremos hacer a través de sensores, de nuevo, sensores remotos. O sea que este tipo de cámaras o sensores que vamos a utilizar nos van a permitir obtener esa información nuevamente sin estar en contacto con el. ¿Y cuál es el objetivo de realizar estos estudios? Es generar modelos del terreno, los cuales me van a ayudar a obtener información. Aquí les quiero mostrar este ejemplo. Esto se trata de una zona en la cual yo realicé mi tesis en Canadá. La pregunta de investigación era si podíamos, a partir de imágenes, obtener el contenido de nitrógeno en esta zona. Como lo podemos ver en el diagrama, yo hice un muestreo sistemático a través de diferentes zonas y en estas zonas extraje el tipo de vegetación en el cual estaba interesado en estudiar. A este tipo de vegetación que llamamos musgos o también algunas plantas vasculares, le hicimos un análisis químico para obtener ese porcentaje de nitrógeno. A partir de estos resultados y de la combinación con imágenes hiperespectrales, ahorita vamos a conversar más de esto, a través de esta combinación pude realizar este mapa, el cual nos muestra zonas donde vamos a tener contenido de nitrógeno mayor, estas que se ven en colores rojos o más brillantes, y en las zonas más oscuras, azules, donde podemos describir que hay un menor contenido de nitrógeno en las plantas. Entonces, este sería el primer ejemplo con el que quiero comenzar. Pero
para entrar en mayores detalles, quiero mostrarles este diagrama, en el cual vamos a resumir de qué se trata esa detección remota. Entonces vamos a hablar de drones, sensores, procesamiento, análisis, y esto me va a dar pie para iniciar esta descripción con el Sol y nuestra Tierra. Si bien es cierto, el Sol es una estrella, pero es muy importante para el desarrollo de nuestras actividades productivas. Es en base a esta energía del Sol que llega hasta la Tierra y que se refleja también que nosotros podemos realizar esas actividades productivas agropecuarias. Es a partir de esto y del uso de sensores remotos que podemos colocar, ya sea en satélites, en aviones o más recientemente en drones, que podemos obtener esas imágenes. A partir de la obtención de estas imágenes, vamos a generar muestreos, los cuales vamos a combinar y vamos a guardar en nuestras computadoras o vamos a transmitir a través del Internet u otros medios de comunicación para después llevarlo a estaciones de procesamiento. A partir del procesamiento de estas imágenes y los datos adquiridos en el campo, vamos a producir mapas, como los que anteriormente les mostré. Mapas que me van a mostrar las zonificaciones que hay, por ejemplo, de nitrógeno, carbono u otro tipo de elementos en nuestros suelos o vegetación. Y a partir de esto vamos a generar zonificaciones, las cuales me van a permitir realizar la toma de decisiones. Cuando hablamos de sensores remotos, es importante que pensemos en que existen diversos tipos de sensores remotos. Generalmente, la manera más sencilla de entender qué es un sensor remoto, yo lo llamo como cámaras. Estas cámaras que tenemos en nuestros teléfonos celulares podríamos describirlas como sensores remotos, ya que estas nos permiten obtener fotografías similares a estas sin estar en contacto con los objetivos que tenemos. Más recientemente hemos tenido, por ejemplo, teléfonos celulares como el iPhone. Los iPhone de generaciones nuevas, el 12, el 13, tienen sensores que llamamos sensores activos o sensores láser que emiten su propia energía. Estos nos van a permitir obtener información todavía más detallada. Veamos un ejemplo de sensores pasivos como lo son las imágenes multiespectrales. Como podemos observar en esta animación, estas imágenes multiespectrales me van a permitir obtener información del terreno de reflectancia en diferentes longitudes de onda. Es por esa razón que podemos ver estas imágenes con diferentes colores. Pero ¿qué pasa si intentamos tomar estas imágenes en la noche? No nos va a funcionar, ya que los sensores pasivos necesitan la luz del sol para poder obtener esta información. Tenemos otro tipo de sensores que llamamos sensores activos, como los que les mencionaba en el iPhone, que emiten su propia luz, ondas de luz o rayos láser, lo cual nos va a permitir reconstruir una escena, reconstruir una zona en 3 dimensiones. En este caso, no vamos a tener información de color, no tenemos información de reflectancia, sino que tenemos información sobre la estructura. En este caso, estamos viendo una sección de bosque acompañado de una sección con plantaciones de banano. Entonces, estos sensores nos van a permitir estudiar atributos físicos y químicos de los recursos naturales de la vegetación. El día de ayer veíamos este gráfico, el cual nos resumía qué son los sistemas de información geográfica o los SIG, y conversábamos sobre esta parte del diagrama donde hablábamos de datos, que existen múltiples tipos de datos y que estos datos nos servían para diferentes aplicaciones. En este caso, los sensores remotos
nos ayudan a obtener en mayor cantidad lo que serían imágenes, o lo que llamábamos también como el concepto raster, pero que también nos podemos referir como imágenes TIFF. Estos datos los vamos a poder obtener desde imágenes aéreas, o sea, aquellas cámaras que yo puedo colocar en un avión, en un helicóptero o incluso en un dron. Pero hay otra fuente de imágenes muy importante que son los satélites, que estos nos han alimentado de imágenes durante décadas y décadas. Actualmente, un concepto que utilizamos mucho es el ortomosaico, ya que las imágenes que obtenemos desde los drones, con estos sensores multiespectrales, nos van a permitir unir y crear un ortomosaico. De igual forma, este mecanismo de procesamiento me va a permitir obtener modelos de elevación digital. Estos modelos de elevación digital también corresponden a imágenes raster o TIFF que me van a dar información, como su nombre lo indica, de la elevación, o incluso podríamos derivar información sobre la altura de la vegetación. Tres conceptos muy importantes que quiero que aprendamos el día de hoy es acerca de la resolución, que nos van a dar este tipo de imágenes o datos raster. Vamos a tener lo que es la resolución espacial, la resolución temporal y la resolución espectral. Aquí podemos ver un resumen de qué se trata, pero quiero mostrárselos a manera de diagramas para que lo entendamos de una mejor manera. Entonces, aquí nuevamente estoy resumiendo lo que hablábamos de los tipos de datos. Espero que con esto nos quede muchísimo más claro qué tipos de datos podemos visualizar y utilizar. Teníamos entonces los puntos, coordenadas XY, líneas, que son esas coordenadas XY que se interconectan, y finalmente polígonos. También coordenadas X y Y que van a cerrar su ciclo en el punto de inicio y el punto de final. Cada uno de ellos tiene la capacidad de darnos un tipo de información. Pero recordemos que el día de hoy quiero centrarnos en esas imágenes raster. Entonces, cada vez que pensemos en imágenes, que pensemos en raster, pensemos en píxeles, ya que estos píxeles van a tener una serie de valores que son los que me van a dar la posibilidad de estudiar y de modelar qué está ocurriendo en el terreno. En este ejemplo, quiero mostrar cómo podemos hacer esa fusión de datos. Estamos aquí fusionando entonces lo que sería los píxeles de una imagen multiespectral que me permite observar la vegetación en tonos infrarrojos, pero además de esto estoy poniendo otra capa de píxeles, el cual contiene la altura de la vegetación. De esta manera, fusionando estos datos, puedo entonces observar este ensayo de café y puedo ver dónde están mis zonas de sombra. Pero además de eso, puedo observar cómo el bosque, que está más atrás en la imagen, tiene una altura superior a la sombra que yo le estoy colocando a mis parcelas en el ensayo. Y además de eso, como los tonos rojos o los tonos infrarrojos que observamos en esta composición también tienen diferentes diferencias. Con lo cual podríamos separar las plantas de café de la maleza y a su vez obtener la altura de estas zonas. A esto es lo que llamamos fusión de datos. Ahora, para que entendamos esos tres conceptos que previamente mencioné y que son muy importantes en detección remota. El primero de ellos, resolución espacial. Con esto nos referimos al tamaño del píxel, o en algunos libros podemos también encontrar el concepto de celda, pero yo creo que con el concepto píxel nos entendemos todos muy bien. Entonces, cuando tenemos un tucán muy definido, como lo vemos en este ejemplo, vamos a tener una resolución
espacial muy alta, ya que podemos definir de una manera muy precisa cómo es la forma de este objeto. Mientras vamos perdiendo resolución, la calidad de la imagen se reduce. Es aquí donde hablamos de píxeles grandes o una resolución espacial media o baja. Repitiendo, como para que nos quede más claro, la resolución espacial alta es cuando podemos ver con mucho detalle. Cuando la resolución espacial es baja, es que vamos a ver los objetos como borrosos, difíciles de distinguir. Tenemos un segundo tipo de resolución que es la temporal. Aquí estoy presentando una imagen que tiene una resolución espacial muy alta, porque podemos distinguir claramente todos los objetos que hay en este que es el Teatro de la Ópera en Sydney, Australia. Pero cuando comparamos las imágenes en el tiempo, vemos que corresponden a dos momentos distintos, dos fechas distintas. A esto es a lo que llamamos la resolución temporal. O sea, una imagen que fue tomada en una fecha, la vamos a comparar con otra imagen que está en otra fecha distinta o en otro momento, en otro tiempo distinto. ¿Cómo podemos saber que la resolución temporal es distinta? Pongamos atención a la sombra. Podemos ver cómo la sombra en la imagen que está más hacia la derecha es más pronunciada, por lo cual podemos decir que el sol estaba más bajo cuando la imagen fue adquirida. En la imagen que vemos hacia la izquierda, podemos detectar que la sombra es mucho menor. Por ende, el sol estaba más alto en el firmamento. Aquí es donde podemos hablar entonces de esa resolución temporal. Finalmente, pero me parece que es de las más importantes cuando trabajamos en detección remota, es la resolución espectral. ¿A qué nos referimos con la resolución espectral? Es al número de bandas espectrales que nuestro sensor está capturando. En este ejemplo les estoy comparando lo que sería una imagen con una combinación que tiene las bandas que puede distinguir el ojo humano, o lo que llamamos color natural. Veamos entonces que la vegetación, los colores de la vegetación corresponden al verde, que es como el ojo humano generalmente la distingue. Mientras que en la imagen de la derecha tenemos una combinación de bandas que incluye la banda infrarroja. Esta banda infrarroja, el ojo humano no es capaz de detectarla. El color infrarrojo no puede ser percibido por el ojo humano. Entonces, es una banda muy importante cuando vamos a estudiar la vegetación, ya que esta nos va a dar información que el ojo humano no puede visualizar. En un momento les voy a contar más sobre esta resolución espectral. Como podemos observar en el diagrama, hacia el lado izquierdo de la pantalla, tengo una composición de bandas en color infrarrojo. El agua tiene una tonalidad azul, mientras que los diferentes tipos de vegetación, sus colores van a variar en rojos, en diferentes intensidades de rojo. Pero cuando yo separo cada una de estas bandas, veamos la animación de la derecha. Podemos observar que el brillo en cada una de estas imágenes es distinto. ¿Por qué razón es distinto? Porque la vegetación y el agua va a trabajar de diferentes maneras, va a interactuar de diferentes maneras con la energía del sol, ya sea absorbiendo o reflejando esta energía. Entonces podemos ver cómo cambian esa intensidad de la luz. En la medida en que tengo las imágenes más brillantes, como por ejemplo esta imagen que es muy brillante, esto corresponde al espectro de luz infrarrojo. Aquellas bandas que tienden a ser más oscuras, que tienen menor brillo, como estas que les estoy mostrando, corresponden a las longitudes de onda que el ojo humano puede percibir, o sea, el rojo, el verde y el azul.
mientras que los más brillantes, nuevamente les voy a poner por aquí las bandas infrarrojas, son estas, aquellas que tienen más brillo, ya que la vegetación no absorbe este tipo de energía electromagnética. Ahorita les voy a contar con más detalles sobre esto. Estas bandas espectrales van a variar con respecto a la longitud de onda que estoy estudiando. En este ejemplo, les estoy mostrando lo que serían las firmas espectrales de múltiples tipos de vegetación. Este corresponde a un gráfico de mi tesis en el cual yo estaba comparando, en este caso, múltiples tipos de vegetación. Entonces tengo musgo, tengo arbustos, tengo líquenes, hay coníferas, hay gramíneas, y cada uno de estos tipos de vegetación y también de agua, rocas o zonas que han sido quemadas, tienen una firma espectral distinta. Esto se debe a, como les mencionaba anteriormente, a que estos elementos van a absorber o a reflejar la luz de diferentes maneras. En este caso, pensemos que este tipo de firmas espectrales corresponden a un píxel. O sea que dentro de esta gran imagen, dentro de una imagen muy grande, yo voy a buscar un píxel que corresponde al musgo, un píxel que corresponde a los arbustos y así sucesivamente. Entonces, cada uno de estos píxeles yo los voy a analizar o yo los voy a extraer para cada una de estas bandas. Entonces, recordemos que cada una de estas bandas que vemos a continuación va a corresponder a cada uno de estos números. Entonces, tengo 480 nanómetros, 650 y así sucesivamente. Entonces, esto que vemos aquí, este cambio en las curvas espectrales corresponde justamente a eso, a la cantidad de energía que se está reflejando o absorbiendo, dependiendo del tipo de cultivo o el tipo de elemento que tenemos por analizar. Y dentro de cada uno de esas porciones del espectro electromagnético, lo podemos utilizar para relacionar, por ejemplo, con biomasa, con contenido de agua, con pigmentos como la clorofila, o incluso el índice de área foliar, que son componentes muy importantes para nuestros cultivos, variables muy importantes para nuestros cultivos. Entonces, justamente eso fue lo que yo hice en mi tesis. Yo identifiqué estas zonas en las que podíamos obtener con mayor detalle estas características de la vegetación y la utilicé para el análisis posterior. Entonces, esto es lo que llamamos firmas espectrales. Y la teoría nos dice, la práctica también, que cada uno de los tipos de vegetación van a tener una firma espectral distinta. Esto podemos aplicarlo al café, por ejemplo, cuando queremos comparar una planta enferma de una planta saludable. Eso quiere decir que una firma espectral de una planta saludable va a ser distinta a la de una planta enferma. En este diagrama quiero mostrar cómo cada uno de estos lentes corresponde a un tipo de longitud de onda. Cada uno de ellos va a estar equipado con un filtro especial, el cual va a bloquear la luz que no le interesa y va a dejar pasar solamente un poquito de luz. Un poquito de luz, por ejemplo, este lente azul. Este lente entonces me deja solamente ver la luz azul. Este otro lente me va a dejar ver lo que es la luz verde. Sucesivamente, la luz roja, el límite del rojo y finalmente el infrarrojo. Es entonces a partir de esto, tal como lo veíamos anteriormente, que podemos hacer combinaciones. Yo puedo combinar estas bandas y eso me va a permitir entonces visualizar de diferente manera nuestras zonas de interés. Pero así es como se configuran la mayoría
de sensores multiespectrales que podemos adquirir ahora para colocar en nuestros drones. Tenemos ahora un diagrama muy importante que me gusta darle mucho énfasis porque es la pregunta clave de por qué vemos la vegetación verde. Entonces, para eso, centrémonos en el prisma de Newton, ese gran descubrimiento que Newton hizo de cómo la luz se podía subdividir en múltiples colores, la luz blanca. Y apliquémoslo a la vegetación. Aquí tengo un apio, pero pensemos, por ejemplo, en nuestras plantas de café. El procedimiento sería el mismo. Esas plantas están compuestas por diferentes secciones. Secciones que, por ejemplo, las epidermis o los mesófilos, en donde vamos a tener diferentes componentes. Por ejemplo, aquí donde dice D, en la parte D, que es el mesófilo superior, ahí tenemos la clorofila. La clorofila, que es esta enzimas de la vegetación que me van a permitir realizar la fotosíntesis, que es lo más importante para nuestras plantas. Entonces, ¿qué pasa con la luz? La luz roja, así como la luz verde y la luz azul, me van a permitir realizar ese procedimiento, ese proceso de fotosíntesis. ¿Y qué hace la planta con esta luz verde? Por ejemplo, la refleja. Entonces, aquí es donde respondemos esa pregunta de por qué vemos la vegetación verde. Entonces, es justamente porque la luz azul y la luz roja van a ser absorbidas por la planta, nuevamente para realizar ese proceso de fotosíntesis. ¿Qué pasaba entonces con la verde? La verde pues se absorbe un poquitito, pero la planta también refleja esa parte, una parte de la luz verde. Es por esa razón que vemos la luz o vemos las plantas de color verde. Pero recordemos que estamos trabajando en percepción remota con la luz infrarroja. ¿Qué pasa con esa luz infrarroja en la planta? ¿Utiliza o no la planta esta luz infrarroja? La respuesta es no. La planta fisiológicamente no utiliza la luz infrarroja. Solamente va a utilizar la roja, la verde, la azul, un poquito de la verde. Pero la luz infrarroja es reflejada con mayor intensidad. Es por eso que si regresamos a los videos anteriores, cuando veíamos las imágenes infrarrojas, se ven con mucho brillo, ¿cierto? Porque la planta no está utilizando esa luz, sino que la está reflejando, a diferencia de lo que hace con el azul y con el rojo. Entonces, es a partir de estas explicaciones teóricas que podemos utilizar diferentes tipos de imágenes para la detección remota. Por ejemplo, podríamos utilizar estas imágenes para realizar estos modelos tridimensionales, mapas en 3 dimensiones, los cuales me van a ayudar a realizar planeamiento de drenaje y riego, y de igual forma a determinar patrones de siembra o patrones de mortalidad. De igual forma, podríamos utilizarlo para el monitoreo de cambios. Utilizando estas imágenes multiespectrales, podríamos reconocer cómo van cambiando nuestros cultivos en el tiempo. Podemos también generar índices de vegetación, los cuales me van a ayudar a detectar, como lo vemos en esta imagen a la derecha, dónde están esas zonas rojas o esas zonas verdes de mayor o menor productividad. Algunos ejemplos de cómo podemos utilizar los índices de vegetación. Este corresponde a la práctica final que someten los estudiantes del curso IGA 301, en el cual me hacen una comparación multitemporal. O sea que ellos aprovechan las ventajas de la resolución temporal que nos dan las imágenes de drones para observar cómo es el cambio en los índices de vegetación en las parcelas. Entonces aquí podemos ver cómo el índice de vegetación el 14 de marzo del 2022 estaba en 0.49
Y fue sucesivamente, a manera que la planta va creciendo, ese índice de vegetación también va aumentando, lo cual sugiere que la planta se está desarrollando de manera adecuada. También podemos utilizar estos índices de vegetación para realizar comparaciones entre parcelas, como lo podemos observar hacia el lado derecho del diagrama. Aquí tenemos una comparación entre dos parcelas utilizando este índice o estadísticas de zona, las cuales me permiten observar cuáles son las mejores zonas con un mejor desempeño y un menor desempeño en las parcelas. Pero además de esto, yo puedo comparar, utilizando este que llamamos el gráfico de cajas, podemos comparar cuál es el desempeño a nivel del índice de vegetación en ambas parcelas. Otro ejemplo que podemos utilizar es este, en el cual estamos categorizando nuestros índices de vegetación. Aquellos índices que son más bajos los podemos categorizar como aquellas zonas en las cuales el suelo está en preparación o aquellas zonas que todavía no han sido plantadas. De igual forma podemos segregar estas zonas y categorizarlas en aquellas zonas donde la vegetación está en un excelente estado, muy bueno o bueno. Y así lo podemos hacer con múltiples cultivos. En este caso para el banano. Otros sensores remotos que son muy importantes en la actualidad y que están siendo cada vez más utilizados son los sensores térmicos. Como lo podemos ver en este diagrama, hicimos una modificación técnica, colocamos un teléfono celular y le colocamos una pequeña cámara térmica, la cual fue adquiriendo imágenes a manera de video, como lo podemos ver a continuación, y nos va dando cuál es la temperatura promedio en las diferentes zonas, en este caso en un cultivo de piña. Veamos cómo tenemos zonas más oscuras, en las cuales la temperatura es menor, y zonas más brillantes, en las cuales la temperatura es superior. Esto nos puede ayudar con la segmentación, con la clasificación de las zonas, para decidir dónde aplicar o no un producto determinado. Otros de los datos que están siendo cada vez más utilizados y que corresponde a una categoría extra de tipos de datos, quizás no lo mencioné con mucho énfasis anteriormente, pero lo voy a mencionar ahora, son las nubes de puntos. Las nubes de puntos no son píxeles, pero tampoco son vectores, son como su propia categoría en particular. Y estas nubes de puntos las adquirimos desde sensores activos, los cuales me permiten obtener, como lo vamos a ver a continuación, esa estructura, ¿verdad? Donde tenemos, como lo vemos ahí, árboles, tenemos el suelo desnudo también, la parte de vegetación, y todo esto nos va a dar información muy valiosa. Incluso podemos observar cómo se ven los drenajes. Esto no lo podríamos realizar utilizando sensores pasivos, ya que esta tecnología de nubes de puntos LiDAR permite penetrar entre la vegetación y obtener información sobre el suelo. Aquí estaríamos observando otro ejemplo, el cual me permite observar cuáles son las zonas rojas, aquellas donde la vegetación no tiene un desempeño óptimo, y las zonas verdes, donde el desempeño de la vegetación es mejor. Lo más interesante de esto es que yo puedo observar prácticamente planta a planta, que eso es una de las grandes ventajas que me da la tecnología de drones, que puedo estar muy cerca de la vegetación y esto nos da una cantidad de datos sin precedentes. Para finalizar, quiero mostrarles lo que sería múltiples firmas espectrales. Aquí tenemos una firma espectral que simboliza el agua y otras que simbolizan, que representan lo que sería dos tipos de vegetación.
Entonces veamos cómo a partir de este tipo de datos podemos extraer información muy importante que nos va a ayudar a establecer un control muy detallado de nuestras zonas productivas. Y a partir de aquí, quisiera entonces darles la oportunidad y abrir el micrófono. Las preguntas son muy importantes. Me gustaría mucho tomar este tiempo para que interactuemos. Entonces, adelante con las preguntas y comentarios. Gracias, ingeniero. Vea que estamos tomando nota porque créame que hay muchas cosas que las estamos llevando al día a día. Entonces, siento que la clase de ayer con la clase de hoy son bien complementarias. Es más, hoy pudimos cubrir ciertas interrogantes que quedamos ayer, entonces hoy las podemos cubrir. Pero hay una pregunta interesante en Facebook. Nos pregunta Roberto, ¿qué me podría comentar sobre los sensores LIDAR? Excelente pregunta. La tecnología LIDAR es una de mis favoritas, tengo que confesarlo, porque nos da la posibilidad de obtener, como les decía, información de la estructura. Cosas que no podemos ver en bosques muy densos, por ejemplo. El LIDAR nos va a ayudar a revelar esa información, ya que al tener esa capacidad de que los puntos o los rayos láser pueden penetrar a través de las hojas de los árboles, nos va a dar información, como les digo, del suelo. A nivel de la caficultura, el LIDAR es una tecnología muy prominente. Nos va a dar muchas ventajas, ya que la manera en que se produce el café es con sombra. ¿Qué pasa cuando tenemos sombra? Es que los sensores pasivos, como por ejemplo los multiespectrales o los hiperespectrales, no me permiten observar qué hay debajo de la sombra, ya que los árboles que están cubriendo esas zonas no me permiten observar por debajo de esto. La tecnología LiDAR nos va a permitir traspasar estos árboles sombra y me va a dar información de la estructura, del tamaño, de la forma que tenemos en las plantas de café que están por debajo de estas zonas. ¿Qué otra cosa me gustaría mencionar del LiDAR? Es que cada vez se está incorporando en nuestros teléfonos celulares. Entonces pronto vamos a tener la posibilidad de, por ejemplo, escanear una planta de café o hacer un muestreo con nuestros teléfonos celulares y poder modelar cómo está esa planta de café, qué tamaño tiene, cuántas ramas, todo ese tipo de información que yo sé que es muy valiosa. Entonces pongámosle atención al LiDAR porque vienen cosas buenas con esta tecnología. Muchísimas gracias, ingeniero. Hay una pregunta interesante que ya pudo responder durante la clase, pero siento que la están preguntando con mucha frecuencia. ¿Cuál es el alcance de la percepción remota? A ver, el alcance es muy variado, porque podemos hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, pongamos el clima. ¿Qué hacemos con el clima hoy en día? Es mediante el uso de satélites detectar zonas de alta y baja presión a través de sensores térmicos. Entonces, esto nos va a ayudar a pronosticar, por ejemplo, desastres naturales, como por ejemplo lo que serían los huracanes. Aparte de eso, podemos combinarlo con sensores multiespectrales infrarrojos, que nos van a permitir desde el espacio, desde los satélites, llevar un control día a día, cada día de nuestros cultivos y saber cómo se están desarrollando. Mediante el uso también de la percepción remota podemos detectar de manera temprana enfermedades. Un ejemplo que les puedo dar es una aplicación que hicimos el año pasado en el cual tomamos imágenes de cada 2 semanas de una plantación de banano y pudimos detectar mediante el índice de vegetación esos cambios que tenemos y asociar esos cambios o esa reducción en el índice de vegetación con la incidencia de enfermedades en el banano.
Entonces, a manera de resumen, la detección remota nos da muchísimas posibilidades y en la medida en que la tecnología está avanzando, cada vez tenemos más disponibilidad de datos para analizar. Muchas gracias, ingeniero. Hay una pregunta interesante. Menciona, en estas tomas se hacen usando los drones y bueno, sí, esa lo mencionó ayer, perdón. Había una sobre el almacenamiento. ¿Qué capacidades de almacenamiento se necesitan para guardar los datos de imágenes? Uy, excelente pregunta. Ese es uno de nuestros cuellos de botella. Realmente es importantísimo considerar el almacenamiento que vamos a utilizar. Y un esquema que podría decirles, o un mínimo necesario, estamos hablando en unidades de terabytes. Si queremos entrar a manejar este tipo de imágenes, vamos a ocupar terabytes de información. ¿Cuántos terabytes? Entre más mejor. Pero, por ejemplo, en un proyecto que podríamos decir de semanas, si yo quiero tomar imágenes de LIDAR cada semana durante un año, podríamos estar hablando mínimo de 10 terabytes que me permitan almacenar, pero recordemos que no es solo guardar la información, necesitamos procesarlas. Entonces, cuando procesamos estos datos, terminamos duplicando, triplicando el almacenamiento necesario. Entonces, pongámosle muchísima atención a esos terabytes que vamos a necesitar. Mil gracias, profesor. Hay una pregunta desde Panamá. ¿Esta tecnología puede determinar si tu café es orgánico o manejado con pesticidas? Sí, la tecnología de sensores remotos nos va a permitir realizar eso. Quiero poner nuevamente este diagrama y pensemos en que cada una de las plantas se van a desarrollar de manera distinta. Entonces, en la medida en que tengamos diferentes tipos de manejo en nuestras plantaciones, vamos a poder realizar modelos que me ayuden a determinar si un tipo de café tiene un pesticida o no. Esto va a depender de esta reflectancia, ¿verdad? Porque la reflectancia va a estar cambiando dependiendo de cómo se desarrolle nuestra planta. Entonces la respuesta corta es sí, sí se puede. Hay limitantes. No podemos hacerlo con cualquier sensor. Van a haber sensores que van a ser más o menos sensibles a esto. Entonces quiero ir nuevamente a este diagrama. En este diagrama tenemos filtros de luz. Estos filtros de luz me van a dejar ver algunas cosas específicas de la vegetación, pero no todo. Entonces, si queremos ser más específicos, vamos a necesitar sensores hiperespectrales que me permitan determinar con mayor precisión esas diferencias. Entonces, sí se puede, pero tenemos que investigar con cuáles bandas específicamente. Muchísimas gracias. Hay otra pregunta. Como siempre le hemos mencionado, nosotros tenemos de todo tipo de público, pero desde muy alto nivel académico hasta jóvenes que están en el colegio, que vienen iniciando la universidad, incluso productores desde muy grandes, con mucho dinero, medios, igual productores pequeños. Entonces menciona Selvin, priorizando un poco sobre la capacidad económica, ¿qué sensores recomienda comprar para iniciar y tener información determinante? Excelente pregunta, muchas gracias, Selvin. Mira que una de mis recomendaciones siempre es comenzar desde lo más básico, ya que las técnicas que vamos a aprender utilizando sensores básicos, llamémosle a esto drones con cámaras RGB, van a ser muy similares a las técnicas que yo voy a utilizar con imágenes multiespectrales o imágenes de satélite. Entonces, mi recomendación es siempre comenzar con una inversión inicial para que nuestra curva de aprendizaje comience a subir. Comencemos a aprender de las experiencias y así nos arriesgamos un poquito menos, ¿verdad? Porque cuando las inversiones son muy onerosas, a veces actuamos de manera más prudente.
Entonces, con una inversión básica, con software libre, como el QGIS que les estaba contando ayer, es muy importante que descarguen y comiencen a utilizar el QGIS. Y además de esto, tenemos recursos en Internet de imágenes satelitales gratuitas. Entonces, haciendo uso de esta tecnología, estas combinaciones, vamos a poder ir aumentando nuestra curva de aprendizaje y de esta manera ir haciendo poco a poco inversiones más onerosas. Ya que, como les menciono, las técnicas que aprendemos con lo básico también aplican para las cosas más técnicas, más avanzadas. Así es, y también cabe mencionar que se vale soñar porque podemos iniciar desde lo básico, como usted lo mencionaba, y luego vamos a ir poco a poco avanzando. Entonces se vale soñar. Así que nuestros sueños pues se van a hacer realidad. Hay una pregunta interesante. ¿Cómo perciben los caficultores la implementación de estas nuevas tecnologías? Ay, buenísimo. Pues mira que aquí en Costa Rica ya estamos trabajando en introducir esta tecnología a los caficultores y tiene muy buena recepción. El Instituto del Café de Costa Rica está trabajando en un sistema de información el cual permite combinar este tipo de datos y a la vez ofrecer reportes a los caficultores, los cuales pueden, por medio de esto que mencionamos, índices de vegetación, determinar cuáles lotes tienen un mejor desempeño. A través de esto, la tecnología tiene muy buena aceptación. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos está faltando? Es capacitación. Necesitamos que nuestros caficultores conozcan cada vez mejor los términos que estamos utilizando, por ejemplo, en estas charlas, ¿verdad? Para muchos de ustedes van a ser términos nuevos, quizás que suenan como extraños, como si fueran palabras difíciles de pronunciar incluso, pero conforme vayamos aprendiendo estos términos, comencemos a conocer más de las técnicas y cómo se utilizan, vamos a entenderlo y vamos a saber mejor cómo utilizarlo. Entonces, yo diría que a nivel nacional estamos en un momento incipiente, en un momento inicial, estamos todos aprendiendo mucho, pero poco a poco esto va a ir creciendo y conforme conozcamos más, conforme los cafetaleros entendamos más esto, vamos a encontrar nuevas aplicaciones para la tecnología de percepción remota. Así es, y como usted lo mencionaba, ¿verdad? Gracias a Nestlé, Plan Nescafé y nosotros como Fundación Conducafé, que llevamos esa información a ustedes de forma gratuita, con las capacidades, con el conocimiento que tienen nuestros invitados de alto nivel, maestros de universidades como lo es el ingeniero Carlos Magno Soto, ¿verdad? Entonces llega toda esta información hasta sus casas de forma gratuita. Siguiendo con el tema, menciona, ¿existen nubes de datos disponibles en algún sitio web para hacer ejercicios de análisis multitemporales? Uy, encantado con la pregunta, buenísima, porque eso me faltó mencionar, pero sí hay. Uno de los recursos más importantes que tenemos actualmente es Google Earth Engine. Quiero mostrarles rápidamente, vamos a ver si lo acceso aquí por internet. El Google Earth Engine es una plataforma que me da acceso a una cantidad increíble, a terabytes y terabytes de información que están de forma gratuita en internet y que me van a permitir no solamente accesar a los datos, sino procesarlos en un ambiente que es un ambiente de programación. Digamos, pensemos que no es para todo el mundo, pero con un poco de capacitación, con muchas ganas de aprender también, podemos acceder a este tipo de información. Como lo podemos observar en la pantalla, espero que lo estén viendo, el Google Earth Engine me permite accesar, por ejemplo, como lo vemos a continuación, con una serie de comandos, de una serie de comandos, me permite
accesar a información, por ejemplo, de radar, como lo estamos viendo a continuación. Y como pueden observar, esto se refresca casi que en tiempo real. Son muchas imágenes que tenemos disponibles, por ejemplo, de Costa Rica. Radar es una tecnología de sensores activos. Recordemos que vimos sensores pasivos y sensores activos. Entonces veamos que el radar puede funcionar de noche, de día, lloviendo, nevando. Es una tecnología fantástica por eso. Podemos también acceder a sensores multiespectrales. Sensores multiespectrales que me van a dar información de reflectancia. Nuevamente estamos aquí en Costa Rica, pero vean que hay datos de Nicaragua, tenemos datos en México, en muchas ubicaciones. Prácticamente tenemos acceso a todo el planeta Tierra. Entonces, con esto quiero motivarlos, ya que Google Earth Engine tiene muy buenos cursos, hay cursos en español, en YouTube, hay cursos en otros idiomas también, pero me van a permitir entonces obtener esta información de manera gratuita y con una capacidad de análisis y de visualización muy, muy importante. Muchas gracias, ingeniero. Y para darle participación a las preguntas en vivo, me quedo con esta interrogante que nos hacen nuestros estudiantes para que usted nos dé su opinión. Los drones han sustituido en agricultura a los aviones fumigadores. ¿Qué nos puede opinar, ingeniero? A mí me gusta más decir que es un complemento. ¿Por qué razón un complemento? Porque hay zonas agrícolas que son muy amplias, son muy grandes. Los aviones, ciertamente, históricamente, son los que dominan, pero yo lo veo como una combinación de tecnologías. No podemos separar, ya que los aviones tienen unas ventajas, los drones tienen otras. Sin embargo, a mí lo que me gusta pensar de los drones es que democratizan, ya que yo como un productor pequeño o mediano, yo no me puedo comprar un avión, no puedo pagar una fumigación con esto. Sin embargo, puedo ir a una institución financiera, justificar mi inversión y adquirir un dron. Y prácticamente, si tengo la capacitación necesaria, 1 o 2 días después ya puedo estar generando esas aplicaciones, lo cual era impensable años atrás. Entonces me parece, nuevamente, es complementaria y democratizante porque nos va a permitir a los pequeñitos también accesar a esto que antes no lo teníamos. Así es. Fíjese que hay una pregunta interesante. Menciona Ronald. ¿Conoce usted el TDR? TDR son sensores in situ. Es un sensor in situ que me va a dar información sobre la conductividad eléctrica en el suelo. Yo puedo a través de un muestreo en suelo realizar, por ejemplo, un muestreo sistemático. Pues yo voy a ir con el TDR haciendo estos muestreos y a partir de esto generar un mapa interpolado, un raster que me va a ayudar a segregar cuáles secciones tienen mayor o menor conductividad eléctrica. Dependiendo de la cantidad de puntos que tenga, yo puedo tener mapas muy, muy detallados de la conductividad eléctrica en mis zonas de interés. Y eso es muy importante a nivel edafológico para hacer el planeamiento de fertilización y de siembra de nuestros cultivos. Muchísimas gracias, ingeniero, y créame que el chat está lleno de felicitaciones, todos mencionan que es excelente tema. Bueno, nuestro mayor interés como jóvenes caficultores es llevarles a ustedes este tipo de clases magistrales con expertos en el tema, como hoy nuestro especialista en el tema, que nos ha sacado de muchas dudas. Aquí tengo mis apuntes. Desde ayer estoy tomando nota, porque de eso se trata, que nos llenemos de todos estos ricos conocimientos que son transmitidos a través de una pantalla
pero que con mucho esfuerzo usted como especialista se ha trabajado en podernos dar este tipo de clases magistrales. Así que, como le mencionaba, el chat está lleno de felicitaciones, de que es un excelente tema. Igual de nuestra parte, pues, mil gracias. Ahorita nos están mandando de muchos países y le comento que tenemos más de 500 estudiantes en nuestras redes sociales, ya puede ser en Zoom, en Facebook, en YouTube y en Telegram, que están viendo en vivo nuestras clases, y más los estudiantes que miran nuestras clases grabadas. Entonces, todos estos conocimientos están llegando a cientos de jóvenes, a más de 15 países en el mundo de manera gratuita. Gracias a usted por esta preparación de esta clase magistral, ¿verdad, ingeniero? De nuestra parte, como jóvenes caficultores, estamos muy, muy, muy agradecidos. Nuestros estudiantes también. Siento que el tiempo es tan corto, siento que quedamos con muchas inquietudes, pero igual que ustedes, jóvenes, nos pueden escribir sus consultas en privado, y luego nosotros pues se las hacemos a nuestro especialista en el tema, que es el ingeniero Carlos Magno Soto, para que podamos llenar estas expectativas y obviamente pues tratar de cubrir todas esas interrogantes que ustedes tienen. Ingeniero, yo sé que el tiempo es corto, se nos ha terminado, pero la sala es suya para que se despida de los chicos, y antes de terminar nuestra sesión, pues vamos a abrir nuestras cámaras para tomar una foto del recuerdo, que estas pues obviamente serán llevadas en el video de graduación. Así que invitarles a ustedes, chicos, que también pueden seguirnos en nuestras diferentes redes, ¿verdad? Para que puedan interactuar siempre lo que es Jóvenes Caficultores. Ingeniero. Un gusto, Suani, y a todos y a todas las asistentes. Encantado de haber podido tener este espacio para compartir con ustedes un poco de esa experiencia que tengo en estos años trabajando. Los motivo mucho a que sigan aprendiendo. Cada vez tenemos más recursos que les van a dar esa posibilidad de implementarlo en sus campos de trabajo. Y agradecidísimo con la invitación, agradecidísimo con la oportunidad. Voy a estar siguiéndolos en las redes sociales, y estos días también que tenemos clases, ahí voy a estar presente. Un gusto y espero nos veamos pronto, ya sea virtual o físicamente. Un saludo a todas y a todos. Gracias, y si usted ve, pues le mandan muchas felicitaciones desde Panamá, Nicaragua, Guatemala. Kenia nos menciona que es una clase magistral, ¿verdad? Y ahí están nuestros estudiantes desde diferentes países, más de 15 países conectados a través de nuestras diferentes plataformas. Menciona Denny, muy excelente clase. Daisy también le manda muchas bendiciones, excelente, que gracias por el tema. Y de nuestra parte, pues nuevamente, mil gracias. Y estas fotos quedan en el recuerdo y quedan plasmadas también en nuestra memoria como jóvenes caficultores. De mi parte, encantada, y nos vemos el día de mañana con una excelente clase. Bye. Un gusto, chao.